Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Hay que definir el trabajo del futuro ahora. Para lograr un buen trabajo del futuro en América Latina, los países del continente deben adaptar sus modelos económicos a las nuevas realidades y apostar, sobre la base de políticas de innovación y educación, a la expansión de los sectores que sean capaces de generar un crecimiento económico sostenible y crear trabajo de calidad. Ese trabajo seguirá necesitando protección y regulación. Es central la lucha por el acceso a una formación y capacitación de buena calidad, y los sistemas de previsión social deben apoyar a quienes no encuentren un lugar en el mercado de trabajo. Desde su posición de participantes fuertes del diálogo social y de las negociaciones colectivas, los sindicatos cumplirán un papel clave en la definición de las soluciones a escala nacional e internacional. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy pues estamos retomando por tercera ocasión y ya para cerrar la lectura de este artículo El futuro del trabajo y el trabajo del futuro de la autora Uta Dirksen, que nos ha servido para ir revisando el panorama general que nos ha enfrentado a la pandemia en el transcurso del 2020 y lo que va del 2021, y que nos ha obligado a tomar nuevas rutas para restablecer ciertas relaciones de trabajo, que no todas, y retomar incluso la interacción entre diferentes grupos de trabajo, diferentes entidades, diferentes personalidades, que pues ha representado una serie de dificultades, pero también nos ha ayudado a romper ciertas brechas y a facilitar la comunicación con quienes se encuentran más lejos. Nos parece importante también por lo que representa específicamente en el marco del mercado laboral. En esta nueva legislación del trabajo, teletrabajo o home office o trabajo en casa, como se le denomina, y que pues hoy se busca regular de alguna manera en la legislación mexicana, aunque con muy poca fortuna. Mencionábamos en la sesión anterior que incluso este tema lo tratamos en la Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, de tercera conferencia, que se realizó pues hace ya 2 semanas, y veíamos que estas cuestiones del teletrabajo pues están muy dadas al vapor en el marco legislativo nacional. De igual manera, comentábamos también la semana pasada que justamente la relación que nuestro sindicato ha entablado con distintas organizaciones de todo el mundo y particularmente nuestra adhesión a Industrial Global Union nos está dando pautas para que podamos buscar esas vías de negociación con las grandes transnacionales que llegan a nuestro país a ocupar el mercado laboral, y que este tipo de asociaciones o relaciones con organizaciones internacionales nos faculta para tener una buena posición en las negociaciones. Hoy estamos frente al tema de las modificaciones al marco legal de la industria eléctrica, que eso lo abordaremos en el próximo programa, pero finalmente también tiene mucho que ver con las relaciones de trabajo que se puedan establecer en un corto o mediano plazo con instituciones incluso de carácter de la administración pública, de gobierno, para poder lograr la reinserción laboral. Y finalmente el tema que también nos llama mucho la atención es por lo que tiene que ver con la capacitación, la formación, que es un elemento fundamental en este proceso de reinserción al mercado laboral. Decíamos también en la sesión pasada que a veces parece que un sector de compañeras, de compañeros, no quieren adaptarse a las nuevas condiciones, y lo que exigen es volver a condiciones laborales que teníamos antes del decreto de extinción de luz y fuerza del centro, condición que sabemos es prácticamente imposible. Y en ese mismo sentido, tendremos que adaptarnos a este tipo de condiciones nuevas que requieren algunas actualizaciones en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, sobre todo por el uso de estas nuevas plataformas y redes sociales. Entonces vamos a concluir este texto y vamos a retomar otro nuevo texto
que nos habla también de la situación del trabajo. Las 4 dimensiones mencionadas anteriormente, que bueno, las retomo, es el aspecto de estrategias de desarrollo, innovación, inclusión y sustentabilidad, educación, formación profesional y capacitación y nuevas ideas para la reforma del mercado de trabajo. Bueno, esas 4 dimensiones no pueden estar aisladas de otras políticas públicas, ya que el desarrollo social es una inversión con réditos positivos para el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente. Invertir en desarrollo e inclusión social, es decir, educación, nutrición, salud, previsión social, formación y desarrollo de capacidades para el trabajo, entre otros, aumenta la productividad de los trabajadores y posibilita un mayor conocimiento y cuidado del medio ambiente y la resiliencia de la población ante disrupciones importantes. Aquí quiero hacer una pausa porque, como también mencionábamos en las emisiones anteriores sobre este artículo en particular, bueno, es la perspectiva, la óptica de una organización de centro progresista que confía en el modelo, en que puede ser un modelo más humano, el modelo capitalista en el que vivimos. Y por eso, bueno, maneja muchos términos como el de productividad, como el de eficiencia, y mezcla a todos los ámbitos, ¿no? Al patrón privado o público, al Estado y a los sindicatos, lógicamente como representantes de los trabajadores. Nosotros creemos que es necesario también retomar varios de estos conceptos del propio sistema, porque en tanto no logremos cambiar de fondo al modo de producción y al sistema de producción en el que vivimos, que es el capitalista, pues muchas de nuestras actividades tienen que pues adaptarse a esos ámbitos para poder subsistir por mera subsistencia, como es el caso, por ejemplo, de nuestra cooperativa LF del Centro. A la inversa, no hacerlo limita las posibilidades de inversión productiva y aumenta los costos de producción. Es decir, si nosotros buscamos por la fuerza imponer nuestro propio modelo sin cambiar una serie de condiciones, a lo que nos vamos a enfrentar es a una inversión que va a ser improductiva, que nos va a generar mayores costos y que finalmente va a dar al traste con nuestros proyectos económicos. La generación, el acceso y el control de datos son las claves de este nuevo mundo digitalizado, y por eso es fundamental que seamos conscientes de la necesidad de manejar estas herramientas tecnológicas, y no solamente por lo que tiene que ver con el trabajo, sino como un instrumento de comunicación con nuestra propia familia en estos momentos de pandemia en que tenemos que evitar a toda costa las aglomeraciones de personas, de tener reuniones muy amplias e incluso poder establecer estos vínculos de comunicación a grandes distancias hasta el extranjero si es necesario. Entonces ya se hace pues prácticamente obligatorio el uso de este tipo de instrumentos, plataformas como Zoom, los propios aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Telegram y todas estas de las que se ha hablado y se ha discutido bastante en estos últimos tiempos. América Latina tendrá que participar más en el debate internacional sobre el futuro del trabajo y buscar más ideas de otras regiones del mundo acerca de cómo se podría estructurar el cambio. Todos los acuerdos, reglamentaciones y procesos de definición política globales deben tomar en cuenta las realidades de América Latina. Y por esto es importante que se hagan escuchar las colectividades políticas y sociales, especialmente las de orientación progresista. Aquí habría que agregar que no solamente se trata de hacernos escuchar en tanto organizaciones sociales y políticas, sino contar también con esos derechos de participación social y participación política. Y este es un tema que nos ha causado preocupación, nos ha causado cierta incertidumbre, el hecho de que la administración actual, el gobierno actual, ha decidido no tener comunicación con organizaciones a quienes denominan intermediarios, ¿no? Pues estamos hablando de las ONGs, estamos hablando de fundaciones, asociaciones civiles y pues lógicamente hablaríamos también de sindicatos, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante que en el marco legal, en el marco legislativo incluso, debe abrirse esta posibilidad para que organizaciones como los sindicatos, como las cooperativas, como cualquier tipo de
organización de trabajadores y trabajadoras tenga la posibilidad de que en colectividad puedan hacer efectivas sus garantías individuales y sus derechos políticos, no solamente como individuos, como personas aisladas de un entorno o que son reconocidas como ciudadanos, pero sin la vinculación con quienes están a su alrededor, como el caso de nosotros como trabajadores y trabajadoras. Por último, se debe mejorar la interconexión de los esfuerzos existentes al tiempo que estos deben intensificarse para no perder el impulso para la configuración activa y progresista del futuro. Esto incluye que el progresismo de la región establezca el predominio interpretativo sobre la terminología de este cambio y transmita su propia visión del futuro. Este también pues, es un proceso complejo, porque estamos hablando de lo que algunos en algún tono un poquito más radical hablan de la descolonización, es decir, quitarnos esta parte colonialista que hablamos de más de 500 años de intervención de la cultura occidental, particularmente la europea, en nuestra ideología, en nuestra forma de pensar, en nuestras propias tradiciones, que van siendo resultado de esa mezcla de culturas. Entonces hay también un proceso de descolonización que hay que discutirlo, hay que ponerlo sobre la mesa para poder tener nuestra propia lógica, nuestra propia visión de futuro como región latinoamericana. No podemos tener la misma visión que un país europeo, no podemos tener la misma visión y el mismo desarrollo que un país asiático de los más desarrollados, pensando por ejemplo en Corea del Sur, en Japón, sino que en función de nuestras raíces, de nuestra propia cultura, nuestro desarrollo cultural, tendríamos que desarrollar esa visión de futuro y a ello adaptar estas herramientas. No adaptarnos nosotros a las herramientas, sino dar esa capacidad de sincretismo y de mezcla para poder expresarnos de manera propia con estos instrumentos de desarrollo tecnológico. El relato actual del futuro del trabajo es enteramente neoliberal, individualista y capitalista. El concepto de economía colaborativa suele utilizarse para enmascarar el desequilibrio de poder entre capital y trabajo y así incumplir obligaciones. La precarización se presenta como flexibilidad. Recordemos en la década de los 90 que así se le llamaba a este nuevo proceso, impulsado desde una década atrás por el modelo neoliberal, que era la famosa flexibilidad laboral, que era el poder extender la jornada laboral, el poder evitar utilizar algunas cláusulas económicas, desaparecer el pasivo laboral, etcétera, con la finalidad de hacer más eficiente la reproducción del capital a costa de los beneficios de los trabajadores. Se presenta como flexibilidad y el futuro digital se convierte en el paraíso del consumo. Es decir, ¿para qué entonces utilizamos estas herramientas tecnológicas, estas plataformas? Pues básicamente para pedir comida, para comprar objetos, incluso hasta cuestiones materiales que requerimos para el trabajo. Ahorita con la dificultad que se presenta en muchos casos para poder acudir a un mercado, a un centro especializado en donde nos vendan X productos, bueno, pues se dificulta y lo que se está optando es por utilizar estas plataformas. Incluso lo vemos en el caso de Walmart, en el caso de la Comercial Mexicana, de Soriana, que se hacen estas compras de manera remota a través de aplicaciones, a través de teléfono, de internet, etcétera. Se trata entonces de contrarrestar esto mediante un discurso alternativo y la visión de una modernidad digitalizada, emancipadora, incluyente y sostenible. Me parece muy interesante cómo cierra este artículo Uta Dirksen con estos términos que van a englobar la visión que esta fundación alemana tiene de cómo será el futuro del trabajo. Una modernidad digitalizada, es decir, los documentos, los trabajos, los videos como el que están viendo ustedes en este momento, se transforma ya en unos y ceros, en un código binario que lo leen los aparatos como los teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, y toda esa información se convierte en pues datos digitales, ¿no?
Ya nos olvidamos incluso hasta de los archivos materiales de papel. Los propios libros, como los que ven aquí atrás, pues empiezan a ser sustituidos por documentos en PDF o en videolibros o en ebooks o libros electrónicos. Y entonces esto marca un camino hacia una era más digitalizada, una modernidad digitalizada, como dice el propio texto de Dirksen. Frente a eso nos maneja tres conceptos muy interesantes, porque bueno, la modernidad digitalizada pues es, digamos, la herramienta, pero en función de qué, que sea emancipadora, es decir, que nos permita liberarnos de ciertas cadenas, romper con esta precariedad laboral, romper con el propio sistema capitalista, que sea incluyente, es decir, que las comunidades, pueblos originarios, pueblos indígenas y las propias comunidades urbanas que han sido mandadas a la periferia, pues participen también de todo este proyecto progresista en donde no sean ignorados y sean también considerados para actualizarse y para poder utilizar estas herramientas. Y sostenible porque hay que pensar en el medio ambiente de manera inevitable. No podemos ya agotar los recursos sin pensar en el futuro inmediato, como se hacía hace una generación o dos generaciones, en donde bueno, había la explotación del carbón, había la explotación de los recursos naturales, no renovables, se utilizaba, por ejemplo, petróleo sin ninguna preocupación, había excavaciones, exploraciones de petróleo, minería a cielo abierto, como lo estamos viviendo y se está acabando con los medios y recursos de este planeta, porque no se trata solamente de cuidar los recursos per se, sino que de esos recursos depende nuestra propia vida y nuestra propia existencia. Entonces, en este proceso de modernización del trabajo y del trabajo que vamos a tener en el futuro, hay que tomar muy en cuenta el que no haya una exclusión por falta de recursos, por falta de cualidades, de habilidades, etcétera, que no haya un encadenamiento a procesos precarizados de trabajo y que no se genere una destrucción del medio ambiente. Esto podríamos resumir que son las guías, las pautas que tenemos hacia el trabajo del futuro. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa hablaremos sobre el empleo. ¿Quiénes generan el empleo o cómo se genera el empleo? Entonces, esto es Letras Militantes y en un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Y ya estamos de vuelta en Letras Militantes y quiero aprovechar, antes de entrar en materia nuevamente con los temas que tenemos aquí, para enviar un saludo a Alejandro Díaz de Toluca, nuestro camarada, que en la emisión pasada aprovechó para mandarnos un saludo. Bueno, pues va de regreso, camarada. Qué bueno que estés escuchando, viendo este programa de Letras Militantes. Esperamos que sea de utilidad y que nos ayude a tener una mejor perspectiva de lo que nos ha tocado vivir como generación de electricistas. En esta segunda parte del programa vamos a abordar un texto de la página rebelión.com, una página que tiene artículos muy interesantes, colaboraciones muy interesantes, a veces por la misma diversidad y por la misma inclusión que se da a todo tipo de ideas, le ha dado un poquito de coba o un poquito de espacio a voces de la disidencia de nuestros sindicatos. Sin embargo, también en ese mismo espacio hemos podido debatir
esos dichos de estos disidentes. Pero bueno, en general tienen artículos bastante interesantes. El que vamos a empezar a leer en este momento se titula ¿Quiénes crean empleo? Y es obra de, autoría de Ramón Trujillo sobre el tema económico. Y esto es muy importante porque de repente la crisis que tenemos al interior de nuestras organizaciones es porque creemos que todo depende del trabajo que hace nuestra propia organización, en este caso el sindicato. Y la reinserción laboral se asume como una responsabilidad única, unilateral de nuestro sindicato. Es decir, si no hay reinserción laboral, el error o la falla viene del sindicato cuando pues en la realidad no es así. En la realidad, nuestro sindicato o los sindicatos en general pues tienen una misión muy clara que es la de defender los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Y esto es en función de la fuente de trabajo que tienen en ese momento. Lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, si nos hubiéramos apegado al estricto papel que tiene que hacer un sindicato en el momento en que se dio el decreto de extinción o más aún el 30 de enero del 2013, cuando la Suprema Corte decidió quitarnos el amparo que nos daba la sustitución patronal, en ese momento se hubiera acabado la historia de nuestro sindicato. ¿Por qué? Porque no habría fuente de trabajo por la cual seguir peleando y finalmente sin existir esa fuente de trabajo y sin existir una demanda legal que lo sustentara, nuestro sindicato tendría que desaparecer. Afortunadamente se dio con la entereza, con la inteligencia y nuestra capacidad de movilización, con el liderazgo de nuestro secretario general, de nuestro compañero Martín, pudimos salir avante, mantener el registro de nuestro sindicato y hoy estamos hablando de proyectos de trabajo. Hay quienes reclaman y dicen que cómo es posible que 11 años después apenas estemos por lograr pues trabajos como lo que estamos pactando con Motangil, la demanda que seguimos teniendo por el convenio de delimitación de zonas con el SUTERM para laborar en CFE y bueno, pues no es una tarea fácil. Más bien habría que preguntarnos cuántos sindicatos no han desaparecido al momento en que desaparece su fuente de empleo. Bien, vamos a darle lectura a este texto. Uno de los tópicos que lideraría cualquier lista top 10 de topicazos, es decir, de tópicos enormes, es la idea de que los empresarios son quienes crean empleo. El corolario de este axioma de sabiduría convencional es la justificación de las rebajas fiscales y la menor contribución de quienes más tienen a las arcas públicas. Es decir, de todos estos beneficios fiscales que se les dan a los empresarios y que por lo tanto ya están en posibilidades de ofrecer nuevos empleos. Por supuesto, bajo la palabra empresario se hallan realidades muy distintas. Para empezar, a finales de 2010, de los 3.25 millones de empresas activas en España, este texto el autor es español, 1.79 millones de esas empresas carecían de asalariados. Es decir, el 55% de los empresarios son simplemente trabajadores a cargo de su propia empresa, lo que se ha dado en llamar ahora emprendedores, que no necesariamente son estos jóvenes exitosos con carreras en universidades privadas que desarrollan un negocio, sino quienes han tenido la capacidad de desarrollar sus propios emprendimientos a partir de la liquidación que les dieron en una empresa donde trabajaban, de sus ahorros, de empresas familiares para poder desarrollar sus propias empresas. Durante la crisis, esa mayoría empresarial se habría beneficiado de un mayor y mejor acceso al crédito, de haber existido banca pública en nuestro país, un problema que también tenemos en México. La banca pública prácticamente no existe. Es más, las ventas de sus empresas y de las pymes habrían sido superiores en una España que no liderara la desigualdad en la Unión Europea de los 15 y que por lo tanto, con mayores salarios, dispusiera de mayor demanda interna. Entonces vemos España tiene un problema a nivel continental similar al que tiene México, quizás, lógicamente con las grandes diferencias, pero frente a auténticas potencias económicas, industriales en Europa, como en la Unión Europea, como sería el caso de Alemania, para no ir más lejos, comparado en el caso mexicano con Estados Unidos, la relación que existe, pues lógicamente hay una relación desigual en el desarrollo económico. Sin embargo, la minoría empresarial más rica y mejor organizada ha impuesto políticas antiempresariales,
tales como la privatización completa de las actividades financieras y la merma de los salarios reales, condiciones que igualmente se equiparan a las que hemos vivido en México en las últimas 3 décadas. Esto último ha dañado a las pequeñas empresas porque han contraído la demanda y generado más desempleo. La cuestión es que hay empresariado que crea empleo y empresariado que lo destruye. Pero es que, yendo más lejos, lo que realmente incrementa el empleo es el crecimiento de la riqueza, que se deriva del esfuerzo de los trabajadores. Recordemos siempre, la riqueza la generamos los trabajadores, no los empresarios, porque quienes operan, quienes dirigen, quienes mueven los aparatos con los que se crean todo tipo de mercancías, todo tipo de aparatos o se generan los servicios de los que gozan muchos otros usuarios, son operados, son impulsados por los propios trabajadores. Y lo que genera riqueza es gracias al trabajo de los trabajadores. Es la gente trabajadora la que genera la riqueza que permite aumentar los puestos de trabajo. Aquí hay un punto muy importante. Esa riqueza es la que puede generar mayor empleo. Lo que ocurre es que la exaltación constante y exclusiva del empresario, como creador de empleo, tiende a minimizar el papel de los trabajadores y a justificar la mayor desigualdad en el reparto de la tarta, es decir, del pastel. Entonces aquí vemos un elemento fundamental. Siempre que se exalta la figura del empresario, pensemos en un Carlos Slim, por ejemplo, en un hombre de éxito, un hombre que ha dedicado su vida a comprar, vender, hacer negocio, etc. Siempre se le considera en un nivel superior y se oculta, se deja en las sombras todo el trabajo que desarrollan miles de trabajadoras y trabajadores de estas empresas que son propiedad de Carlos Slim. La verdadera riqueza la generamos los trabajadores y las trabajadoras. Podemos concebir una economía sin empresarios, pero no sin trabajadores. Y ese es el principio, por ejemplo, del cooperativismo. En las cooperativas no existen patrones, no existen la imagen, la figura del patrón queda por completo abolida y son los socios, las socias, los propios trabajadores y trabajadoras quienes son los dueños, los que generan y los que administran. Y con esto no pretendo cuestionar el papel positivo que juegan en la economía tantísimos empresarios, porque bueno, hay algunos que sí generan, ¿no? Sino reivindicar el papel de la ciudadanía trabajadora, que esa es la que se queda en las penumbras, en la oscuridad, que nunca se le reconoce. Pero también hay que señalar a esa minoría empresarial riquísima que gracias a decisiones políticas se adueña del esfuerzo colectivo cuando se privatizan empresas públicas como Telefónica. Esto estamos hablando en España, pero aquí en México tenemos casos clarísimos. El caso de Telmex, por ejemplo, que también ahora es propiedad de Carlos Slim, pero como ese, tantas otras empresas que han sido privatizadas en esta idea de que los empresarios, la mano privada, el patrón privado, es quien realmente sabe cómo atender los negocios y genera riqueza, cosa que, insistimos, es por completo falso. Y es que no es aceptable que sus beneficios de 2010 fueran muy superiores, de estos empresarios en España, fueran muy superiores a todo el presupuesto de Canarias, que es una región de la propia España, y que en tal contexto plantearan miles de despidos. Porque esa es la cosa. Al hacer más supuestamente eficiente el trabajo, lo que hacen es pegar el recorte en la parte de los trabajadores, en sus prestaciones, pero ya después en los puestos de trabajo. Porque recordemos otro término que hemos usado en otras de las emisiones de Letras Militantes, la tasa de ganancia. En el momento en que los empresarios detectan que hay una caída en la tasa de ganancia, a lo que se van primero es a recortar prestaciones, salarios y después puestos de trabajo para no perder su ganancia. La ciudadanía ha perdido empresas creadas con dinero público en los sectores de la telefonía, la banca o la energía. En México ocurre lo mismo, que generan unos beneficios tan enormes que según estén en manos públicas o privadas, hablaremos de mayor o menor bienestar del país. Es decir, si estos beneficios están en manos privadas, lógicamente hay un menor beneficio para el país. Por ello, hay empresarios que crean riqueza
y empresarios que simplemente acaparan la riqueza creada. Nuestra cultura política tiene que reivindicar el papel de los trabajadores en la creación de riqueza y en el mayor reparto de esta. Asimismo, tenemos que reivindicar lo público como riqueza colectiva al servicio de la colectividad y el papel del Estado en la creación de empleo. Llegamos a la segunda parte importantísima. Reivindicar a los trabajadores y reivindicar lo público como riqueza colectiva al servicio de la colectividad. Y en eso el Estado juega un papel fundamental. En el caso de nosotros, y eso es algo que si no se analiza con detenimiento, pues puede generar una mala interpretación. El hecho de que nosotros hoy tengamos una empresa privada del ramo eléctrico como es Generadora Fénix, hace que ciertas críticas digan, bueno, es que los únicos beneficiados son este grupo, ¿no? Pero lo que se pierde de vista es que en la construcción de esta generadora es una construcción colectiva por la parte que tiene que ver con nuestro sindicato y que finalmente los beneficios no se quedan atorados en una sola parte, hay una mayor repartición de lo que está generando esta propia empresa. Entonces, recordar también que no era el interés de nuestro sindicato el generar una empresa privada por sí sola, sino que la negociación a partir de ese dictamen de la Suprema Corte el 30 de enero del 2013 no nos dejó otra vía más que negociar políticamente en el marco en el que se iba a generar pues todo este proceso de reforma energética. La otra hubiera sido pues no participar, hacernos de lado, lógicamente hubiera desaparecido el sindicato y cada quien estaría buscando por sus propios medios pues cómo seguir subsistiendo sin los apoyos que hemos ido generando a lo largo de esta resistencia. No es aceptable que nuestros representantes políticos nieguen el protagonismo de las administraciones públicas en la creación de empleo en un país en el que 1 de cada 6 puestos de trabajo ha sido creado por el Estado. Allá todavía tienen una estructura paraestatal muy importante. Y fíjense lo que son los datos. Estamos hablando de España. 6 de cada 10 puestos son creados por el Estado. El 60% de los empleos creados son por la administración pública, por el propio Estado. En Suecia y Finlandia, 1 de cada 4 empleos, 1 de cada 4 han sido creados por el Estado, estamos hablando del 20%. Y en Dinamarca, 1 de cada 3, la tercera parte de los empleos son empleos creados por el Estado en estos países que a veces se suele decir es que deberíamos tener una economía como la de Suecia, como la de Finlandia, como la de Dinamarca, donde el Estado tiene una participación mucho más activa, los sindicatos tienen esa capacidad y esa fuerza que les da el propio Estado para sostener sus empleos y no como en la lógica neoliberal que tenemos en el caso de México durante los últimos 30 años y que hoy se plantea que va a haber un cambio, o en el caso de países de América Latina que después de una política progresista han regresado a una política neoliberal mucho más salvaje, el caso de Brasil, de Argentina, del propio Ecuador, el caso de Bolivia con el golpe de Estado. Si no tenemos claro el papel de los trabajadores y las instituciones democráticas en la creación de riqueza y empleo, recibiremos una parte menor de la riqueza y tendremos menos empleo y de menor calidad. Es más, la mentalidad mitificadora del empresario como generador casi exclusivo de empleos y riqueza tiende a convertir a la ciudadanía trabajadora en simples súbditos de los poderes económicos. Si dentro de 30 años hiciera falta la mitad de horas de trabajo para producir lo mismo que hoy, podríamos aumentar el desempleo y los beneficios empresariales, o trabajar menos horas, incrementar el empleo y reducir los beneficios empresariales. Es decir, la clave está en la reducción de la jornada laboral también para crear nuevos empleos. Todo esto, bueno, son una serie de propuestas que hace desde este artículo en la revista digital Rebelión. Hasta hoy, este dilema se ha evitado en buena medida mediante el crecimiento económico y la expansión de nuevos sectores. Sin embargo,
los límites ecológicos del planeta, como decíamos antes de la pausa, nuevamente la sustentabilidad, y en particular la futura escasez de materias primas energéticas y de otro tipo, auguran un porvenir con muy escaso crecimiento económico. Por ello, habrá que basarse más en la redistribución y menos en el crecimiento. Redistribución contra crecimiento. Ese es un tema que abordaremos más adelante también. Esto requerirá un cambio importante de mentalidad y entender muy bien quiénes son los grandes generadores de riqueza y empleo. Esto, repito, lo escribe Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife, en España. Y bueno, con esto terminamos la emisión del día de hoy de Letras Militantes, agradeciéndoles su atención, agradeciéndoles que sigan los programas que pues nuestra intención es generar una inquietud, una idea, una serie de ideas que podamos poner en movimiento. Porque como se ha dicho aquí, la creación de empleos no depende exclusivamente del sindicato como entidad, digamos, burocrática, que tiene una relación con el patrón, sino que parte de la capacidad de movilización de todas, de todos y cada uno y unas de nosotros. Entonces, bueno, por el momento dejamos aquí la transmisión de Letras Militantes, agradeciendo a nuestros compañeros, compañeras de Radio ESME el apoyo para que esto pueda ser transmitido a través de nuestras redes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.